Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. De verdad demos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Amén. Es una bendición, es un privilegio. A veces lo vemos tan cotidiano, pero hay miles, si no millones, de creyentes que no pueden congregarse hoy día por la persecución, por los gobiernos que les gobiernan esos países, no tienen esta libertad. Y pues demos gracias a Dios porque podemos hacerlo, podemos utilizar pues la tecnología para transmitir para aquellos que por alguna causa de fuerza mayor no pudieron venir. Y vamos hoy a la palabra. Estamos viendo dentro de la serie El pecado, las obras de la carne, y hoy vamos a ver dos obras de la carne. Ya vieron en el título, se llama celos e iras. Vamos a darle lectura al pasaje. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues ya hemos visto hasta hoy los 4 primeros pecados de índole sexual: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego vimos idolatría, hechicerías. Y desde hace 15 días estamos viendo obras de la carne que parecieran muy cotidianas en el ser humano, como es enemistades, que ya vimos, pleitos, que vimos hace 8 días, celos e iras, que veremos hoy. Y pues vamos a comenzar por los celos, porque creo que la mayoría tenemos una idea de lo que son los celos. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque yo quiero insistir en Gálatas 5:21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos, no son cristianos. Y entre ellos enemistades, que ya vimos, pleitos, celos, que veremos hoy, y veremos también iras. La palabra celos justamente viene de una palabra griega con Z, que es celos, y habla de un coraje, es una especie de envidia, de hervor en la sangre, que te hierve la sangre por algo que tú no tienes y alguien más sí tiene. A estos celos se refiere primariamente un deseo por lo que otro tiene, pero yo quiero y pienso que me lo merezco. Se sabe que en sus orígenes la palabra celos tenía un sentido no negativo. De pronto se daba cuando una persona quizás pues tenía una admiración por alguien y decía: yo quiero ser como él, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como fulano o sutano por sus cualidades, sus características. De ahí viene el origen, era un sentido, digamos, positivo. Es como cuando dice Pablo en Filipenses 3:17: hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No tiene nada de malo querer ser como alguien por sus cualidades morales, de conducta. De hecho, Pablo lo confirma en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces,
Ahí radicaba en un principio el significado, alguien que quería imitar a alguien, ser como alguien, pero no por envidia. O alguien puede decir, yo quiero ser como ese jugador de fútbol, tiene 12 coches y 10 casas. No tiene nada que ver con esto. Eso habla de valores morales, espirituales, ¿no? Nuestro máximo ejemplo a seguir debiera ser a quien amamos y adoramos, que es Jesucristo, y que dice Primera de Pedro 2:21, que para esto fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice ahí? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas, ¿no? Y ahí empezaba el celo. Ahora, a veces la palabra celo, incluso en la Biblia, tiene un sentido genuino, santo. Hay un pasaje donde Cristo, nuestro Señor, entra al templo y hay una vendimia de aves, corderos, era una mercadería ahí. Y fíjense lo que dice Juan 2:13. Les voy a hablar de un celo, digamos, bueno, positivo, genuino, santo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Qué estaba pasando aquí? Narran los que saben que los que vendían bueyes, ovejas y palomas se aprovechaban que muchos de Jerusalén vendían de lejos para traer en la Pascua su ofrenda a Dios, palomas, ovejas, bueyes. Pero por la distancia no era fácil traer, imagínense una oveja ahí cargando, no era fácil. Todos sabían que en el templo había quien vendía ovejas, bueyes y palomas. Pero ¿qué creen que hacían esos vendedores? Hacían su agosto. ¿Han visto esos vendedores que aprovechan cualquier cosa para hacer su agosto? Dicen que en Acapulco, cuando recién pasó el Otis, los pocos que tenían agua para la venta, la subían de precio. Hicieron su agosto en octubre, que fue el Otis, el huracán. Y estos hacían su agosto, o sea, se aprovechaban de la necesidad de los de Jerusalén de venir a la Pascua a traer su ofrenda, y como no la traían, decían, en el templo la compramos, y se los vendían, pero al doble, al triple, y era un abuso. ¿Qué hizo Cristo? Dice el versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué movió a Jesucristo a hacer esto? ¿Saben qué lo movió? Un celo santo. Dice el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ya vieron, hubo un celo. No son los celos de los que vamos a hablar, ahí es un celo santo, un celo por ver la barbaridad que estaban haciendo en el templo, en los patios del templo, en la casa de su padre, una mercadería, y vino un enojo santo, un celo santo. ¿Sí me explico? Era un celo genuino, un celo piadoso. Un día Pablo estaba pues defendiendo su ministerio, que había sido atacado por falsos maestros, especialmente los corintios ya dudaban de su apostolado, y Pablo tuvo que presentar una defensa de su ministerio. Y les dice en 2 Corintios 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Pero vean por qué dice el versículo 2, porque os celo, ¿qué dice ahí? Con celo de Dios.
pero pues os he desposado como un esposo para presentaros como una virgen pura de Cristo. Pablo tenía celo por los creyentes, un celo genuino de que no fueran a ser desviados, apartados, una preocupación movida por un celo de Dios, porque de hecho dice el versículo 3, porque me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces queda claro, regreso al versículo 2, el celo de Pablo, un celo de Dios. Enoja, a mí me enoja y seguramente a ti, ver los falsos maestros esquilmando a las ovejas, engañándolas. Hay un celo. La palabra de Dios para todos dice, me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios. ¿Entienden ese celo? Pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Entonces, esos son los celos, el celo santo. Pero vamos a Gálatas 5:20, porque aquí este celo o los celos que hablas Gálatas 5:20 es una obra de ¿qué? ¿Una obra de qué? De la carne, es una obra de la carne. Y lo que produce esta carne es pecaminoso. No es el celo santo, son celos. Dice Gálatas 6:8 que el que siembra para su carne, si le das a la carne dice que va a cegar corrupción. No hay celos buenos de la carne, pues. Entonces lo que produce la carne es pecaminoso, este celo, este arder, este coraje, esta envidia podría ser un sinónimo. Por ejemplo, de pronto has trabajado en un empleo, te has esforzado, llega un nuevo empleado, hay un nuevo puesto y no te lo dan a ti, se lo dan al nuevo. Y que hay quien puede venir celos, envidia. ¿Y por qué a él? A lo mejor te lo merecías, a lo mejor no lo sé. Pero aunque te lo merecieras, debemos cuidar el celo, el coraje, la envidia. Porque debemos tener presente de entrada y entre paréntesis que vivimos en un mundo lleno de injusticias. Este mundo está lleno de injusticias. Que no nos sorprendan las injusticias. Va a haberlas siempre. Hay injusticias hasta dentro de las iglesias. Hay injusticias en los gobiernos. Hay injusticias en las escuelas. Hay injusticias en los trabajos. Pero yo debo cuidar que nada de eso me dé coraje. Aunque sea injusto, aunque pasara toda mi vida injusticias, el que hará justicia será el Señor. Amén. Hay una promesa de parte de Él en Lucas 18:7. Dice, ¿y acaso no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Tarde o temprano vendrá la justicia del Señor, amén, a favor de sus escogidos. Pero mientras ese día llega, que no nos sorprenda, aquí en este mundo hay injusticias, pero debemos cuidar de no celar, de no tener coraje, y porque a él le va bien, ese ni cristiano es, ni va a la iglesia, menos debemos tener celos y envidias de los injustos. Dice Proverbios 3:31, no envidies, no celes al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. No tenemos por qué envidiar a nadie, celar a nadie, menos a los injustos. Porque además aquí dice algo, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, ¿qué dice? Es con los justos. A ver, si tú tienes esta mañana comunión íntima con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra,
Tú tienes una comunión íntima. ¿Qué celos puedes tener de nadie más si lo tenemos todo? ¿Por qué tener celos, envidias, corajes si tenemos una comunión íntima con el Señor? Amén. Cuando alguien tiene esta comunión no puede haber celos, envidia, coraje. Y los celos son tremendos, son perversos, traen mucho daño a tu vida, a la vida de la familia, a la vida de la iglesia, a la vida de este mundo. Y lo más grave es que los celos, y sé que ya parezco disco rayado, y a algunos no les tocaron esos discos, ¿verdad? Porque a lo mejor dicen los más chavos, ¿qué es un disco rayado? ¿Se acuerdan los vinilos? Se rayaba y entonces la canción se repetía y se repetía hasta que no ibas y le movías a la agujita y ya, porque lo rayado no se le quitaba. Pero así tiene uno a veces que ser como pastor y repetir y decir. Pablo decía en Filipenses 3:1 que él se gozaba en el Señor y que no le era molesto escribirle las mismas cosas. A lo mejor algunos decían, ya Pablo, ya nos dijiste eso. Pues se los vuelvo a decir, se los vuelvo a escribir. Entonces lo que quería yo repetirles como discos rayados es que los celos, las envidias se dan en la iglesia. Eso es lo triste, eso es lo grave. Entre hermanos en Cristo, entre pastores, entre iglesias. Ay, aquella iglesia ya creció más. Ay, en Estados Unidos hay una envidia, una competencia nacida de la envidia de a ver quién tiene el templo más moderno. El otro día anunciaron un templo generalmente es de falsos maestros, fíjense qué interesante, pero que toda su tecnología, sus bocinas, las luces, están controladas con inteligencia artificial. Y eso presumen, y entonces a lo mejor otra iglesia dice, pues yo quiero eso, y hay celos. O a lo mejor ves a un hermano que está estrenando carro y dices, ¿y por qué el hermano tiene ese carro y por qué yo no? Y en lugar de gozarte, en lugar de decir, gracias Señor que lo bendices a mi hermano, hay quien dice, ojalá y se lo rayen con un clavo. Y a lo mejor vas y se lo rayas tú, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pero hay celos también en el ministerio. Yo debería estar en la alabanza, yo debería ser el pastor, yo me lo merezco más que nadie. Hermanos, de entrada y con toda sensatez, ¿qué merecemos? ¿Qué merecemos? Nada, pero de veras. Porque luego sí creemos, yo me lo merezco, he predicado, yo siento que me lo merezco, he servido. No nos merecemos nada. Lo único que merecíamos, Romanos 6:23, es la muerte. Porque la paga del pecado, y éramos pecadores, la paga del pecado, dice ahí, es muerte. Eso es lo que merecíamos. Pero de ahí para allá, todo lo que tenemos es gracia de Dios. Dice 1 Corintios 4:7, que ya se lo saben de memoria, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes? A ver, piensa ahorita, ¿qué tienes que no hayas recibido? A ver, piensa. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y dice ahí, y si lo recibiste, ¿por qué te crees el uyuyuy? A ver, ¿por qué yo me lo gané? No, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si alguien cree en esta mañana que se merece algo, está mal. Es que yo merezco. No merecemos. Y cuando entendemos que no merecemos nada, no tengo por qué envidiar a nadie. Y si Dios me quiere bendecir, lo hará. Y si Dios sabe que tiene que ponerme a prueba, lo hará. Y si Dios sabe si me lo da o no, Él es soberano. Y a mí me debe dar gozo y gusto cuando Dios bendice a alguien. No envidia, no celos, no coraje. Los corintios en especial eran bien celosos, envidiosos, carnales. Pablo les dijo en 1 Corintios 3:3, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales. ¿Y qué dice al final?
y andáis como hombres. Esa expresión andáis como hombres habla, andas como ser humano sin Cristo. Una persona que vive con celos, contiendas, disensiones, anda como un hombre carnal, como si no hubiera nacido de nuevo. La Nueva Traducción Viviente es un poco más claro porque dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Como carnales, eso significa carnal, vivir como la gente del mundo. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo, muchos de ustedes no son cristianos. No han nacido de nuevo porque siguen con celos, disensiones. Qué grave, qué expresión tan fuerte les está diciendo Pablo. Ahora, una cosa es que de pronto como cristiano te vinieron los celos, el coraje, porque Dios bendijo a alguien. Señor, perdóname. Perdona, qué bueno que se lo diste. Los celos son tremendos, las envidias es algo perverso. Tener celos por lo que el otro tiene, el otro logró, el otro... Miren lo que dice Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Los celos son animales terrenales y diabólicos, así de claro. La Nueva Traducción Viviente dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo forman parte de la sabiduría, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Los celos son demoníacos. ¿Cómo la ven? Ay, no, pero yo tengo envidia de la buena. Los celos son puramente humanos, terrenales y demoníacos. Pero vean las consecuencias, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, fíjense lo que hay perturbación y toda obra perversa. Si en tu vida, si en una familia hay envidias, en una iglesia, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjense qué tremendos los celos. La palabra perturbación significa confusión, pleitos, desorden. Y obra perversa, fíjense, obra perversa es una palabra bien interesante en el griego porque es faulos, faulos. Dicen los que conocen que probablemente de ahí viene la palabra faul, falta, maldad. Fíjense lo que provocan los celos, las envidias, pleito, confusión y maldad. Una persona que nomás está, ¿y por qué él? ¿Y por qué se logró esto? ¿Y por qué? Y vienen las envidias, ¿y por qué él es el pastor? Dice la palabra de Dios, allá hay toda obra perversa y hay perturbación. Las envidias son tremendas. Lo triste es que se da en las iglesias, en las familias. ¿Y por qué el hermano tiene tanto? ¿Y por qué a mí no? Es tan grave la envidia, los celos que provocan daños en la salud. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia o los celos es, que dice ahí, carcoma de los huesos. Habla de un sufrimiento, la carcoma es un sufrimiento, es un dolor muy fuerte que lleva a incluso afectar tu salud. Hay quien se siente mal, les duele el estómago de ver lo que otro tiene, se sienten mal, hasta dolor de cabeza. Es tremendo envidiar a otros. Y luego peor, otros que llevan a otros a envidiar a otros. No sé si me expliqué. Hay personas
que te llevan a los celos, a la envidia de otro. ¿Ya viste el hermanito? Llegan, ¿ya viste el hermanito? ¿Y por qué el hermanito tiene eso? Y ya gana bien poco, ¿y cómo le hizo? Y meten la envidia, los celos, la envidia, el coraje. Cuentan de una iglesia en Estados Unidos donde llegó un hermano con el pastor, y el pastor que también se dejó llevar por la carne. Pastor, allá en Estados Unidos, pero aquí puede pasar. La iglesia fulana ya cambió el sonido de su templo. ¿Cómo? Dice el pastor, pero sí dice, y tiene AI, inteligencia artificial. Y entonces el pastor dice, ¿cómo es posible? No, vamos a levantar una ofrenda al Señor. Y ahí manipulando, por envidia. Hay una competencia, y si la iglesia tiene tal sonido, y si la iglesia esto, y hay pastores que entonces se para el pastor y dice, Dios habló, mis hermanos, que hay que cambiar el sonido. Vamos a juntar esta tarde $20,000, porque así se manejan allá, Por cierto, aquí también ya necesitamos sonido, pero debemos hacerlo con convicción. No sé si sepan, pero la iglesia no tiene un sonido propio. El sonido que tenemos no es nuestro. Entonces, podemos pedir que Dios provea usándonos a nosotros con lo que Dios nos provee. Pero de ahí a decir, hermanos, Dios me habló y que ahorita vamos a juntar para un sonido, etcétera, etcétera. Pero allá hay una competencia, bueno, a lo mejor en México también, pero estaba leyendo este dato hace algunos años de Estados Unidos, una competencia que la iglesia tal ya tiene una tarima de esas que suben y bajan y la otra ya lo quiere. Envidias de pastor. Oiga, aquella iglesia ya tiene más miembros, pues vamos a regalar tacos el domingo, pero vamos a tener más miembros acá. Movidos por la envidia. ¿Será esa la iglesia que Cristo compró con su sangre? Luego hay envidias, fíjense que la Biblia, en lugar de envidiar, dice Romanos 12:15, que debemos gozarnos ¿con quién? Con los que se gozan. Si tu hermano viene bien contento, que Dios lo bendijo, le dio un nuevo empleo, algo Dios lo bendijo, gózate. Y si llora, pues llora con él, ¿no? Pero gózate en lugar de ¿y por qué a él? ¿Y por qué le dio? Gózate con los que se gozan. Hay pastores, hay casos donde de pronto pues Dios en la iglesia va equipando pues a un nuevo pastor, o la iglesia crece, o el pastor a lo mejor ya está anciano y el Señor levanta dentro de sus hijos a otros con ese llamado. Pero hay pastores que cuando ven que por ahí alguien predica y que le quiere quitar lo ven como si fuera la chamba, no, y lo bajan. Yo les cuento un testimonio que hace muchos años, querido pastor, ya partió con el Señor, pero yo ya había dado algunos estudios a jóvenes en una iglesia, algunas pequeñas reflexiones en el culto dominical, pero estando en esa iglesia bautista, el pastor me invitó un día a predicar porque sabía de mi llamado, no nada más me agarró y dijo, tú predicas. ¿Qué te parece? Me dice Jesús, si predicas en 15 días. No, sí, pastor. Y me preparé, oré y prediqué. Y se los cuento porque así sucedió, que se me acercó gente al final. Qué bien predico. Yo tenía 20, 21 años. Era un chamaco. Y sí, uno como chamaco sí se siente, usted debería predicar en lugar del pastor, y se le mueve uno el tapete, ¿no? Pero uno debe acordarse, como decía Pablo, 1 Corintios 15:10, que no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo, amén. Pero a lo que voy es a esto, la historia es larga, pero el pastor me llama un día y yo dije, ya, no le gustó, no, dice, oye, el Señor te está llamando, dice, quisiera que prediques más seguido. Fíjense, no tuvo celos, no tuvo envidia, y fue la primera iglesia donde pues ya me dejaron predicar más o menos regularmente, fíjense. Entonces, no hubo celos, debemos tener cuidado pues de que no haya celos por nada.
Celos dejémoslos para los del mundo, dice Hechos 13:45. Un día estaba Pablo ahí, pero mira, una multitud y Pablo predicándolos, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos. Porque escuchan a Pablo, ¿no? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado con los celos, las envidias. Es un pecado que es carcoma de los huesos, que daña tu salud, pero sobre todo ofende a Dios. Acuérdense que cuando iniciamos la serie dijimos que la gravedad del pecado radica en que ofendemos a Dios. Entonces, mucho cuidado con los celos, es una obra de la carne tremenda. Entonces, celos en su raíz, pues ni siquiera está hablando en su raíz de los celos que a lo mejor les vienen ahorita a la mente, pues los celos que tiene a lo mejor un esposo con la esposa, que la cela, que le habla cada 5 minutos, ¿dónde estás? ¿A dónde fuiste? O la esposa, o su celular se lo checa. Ese es otro tipo de celos que también son tremendos. En Proverbios, fíjense, habla de adulterio, pero quiero hablarles algo de esos celos, de los que no vamos a hablar, pero quiero comentar nada más esto. Fíjense, habla del adulterio, Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Ya hemos estudiado esto. Corrompe su alma el que tal hace. Versículo 33. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. No es el tema, pero el daño que trae el adulterio no se borra, Se puede perdonar, se debe perdonar, pero no se borra. Yo he tratado casos de adulterio y aunque se reconciliaron, ahí estaba presente el estigma, el daño del adulterio. Por eso la versión Dios habla hoy dice: qué imprudente el que anda con la mujer ajena, el que lo hace se destruye a sí mismo, tendrá que afrontar golpes y ofensas y no habrá nada que borre sus deshonra. Pero imagínense, por lo que le voy a leer a continuación de Proverbios, un hombre al que su mujer adulteró, y podría ser al revés. Versículo 34. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Se los doy en la versión Dios habla hoy. Pero el hombre celoso es como fuego, y no perdona a la hora de vengarse, no acepta desagravio alguno, ni se calma ante muchos regalos. Imaginen los celos que provoca esto, ¿no? Es tremendo, pero de estos celos no hablaba Gálatas. Vamos a ver el siguiente pecado, Gálatas 5:20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, celos, iras. Fíjense, la palabra ira es una palabra griega, sumos, que habla de algo así como explosivo, pasión explosiva, enojos que llevan a la agresión, tanto verbal como física, que provoca la agitación del corazón, como respirando fuerte, que dices, es un enojo, es una furor, es una ira, es un ardor. Es diferente a pleitos, pero muchas veces trabajan en conjunto. Pero es una persona que siempre con un coraje, arde inmediatamente, se enoja, es irascible. No sé si vieron la noticia en Puebla, un joven que vendía frutas o algo así, pero se puso frente al negocio de un señor que iracundo, ahí está la ira, salió y lo empezó a golpear, y la esposa lo quería separar y la hicieron a un lado, y hasta el hijo, los dos llenos de ira, lo golpearon hasta mandarlo al hospital. Y la ira es tan grande que se contagia. Luego parte de la población se llenó de ira contra ese señor que golpeó al otro, y fueron y con ira encendieron la casa, le prendieron fuego a la casa, al carro, y dañaron el negocio.
Esa es la ira explosiva, te llenas de ira, te hierve la sangre, respiras hondo, se bronquean con todo, se bronquean con el del estacionamiento, entre hermanos, alguien les dice algo y ¿qué te crees? O los exhorta un pastor y le quieren, es ira. Y alguien una vez mencionó, hermano, pues yo así soy, hermano, así me hizo Dios. No es cierto, eres nueva criatura, si es nacido de nuevo. Pero hay gente que la ira es tremenda. Hay gente que dice, le diré, no le diré, porque sabes que es como un cerillo, ¿no? Que se prende. De hecho, Proverbios da un consejo. En Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo. Si conoces a alguien iracundo, ora por él. Pero ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, no te juntes con alguien iracundo. Proverbios 29, 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Cuidado. Si hoy alguien tiene problema de ira, ahora en Cristo tenemos todo para vencer. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque a veces batallamos con la ira, pero no debemos ser iracundos. A veces es natural que te enoje, por ejemplo, el celo santo. Te enojas, pero de ahí a que, y a ver, como les decía de un pastor hace 8 días que dijo, si yo me encuentro al señor Luna, le voy a dar sus cachetadas. Esa es una persona iracunda. No podría haber en el ministerio pastoral un iracundo. Dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, y luego, ¿qué dice? No iracundo. Se me hagan pastor, a ver qué se trae, hermano. O agarran la onda, hombre. No, ¿qué es eso? Pero hay mucho iracundo. ¿Saben que vivimos un tiempo? Usted lo ven en las calles, en el tráfico, la gente está iracunda. Se te cierran, te dicen de la mamá, te gritan. El otro día me paré para que se bajara mi esposa en doble fila y muévete, que no sé qué. Y que me bajo. No es cierto. Le digo, pues qué, ¿no? No, porque, insisto, Gálatas 5:21 al final. Los que practican tales cosas, los iracundos, no heredarán el reino de Dios. Hay unos que no los pueden decir, ¿tú qué me ves? ¿Y tú quién eres? Un día fui a exhortar a alguien, mira esto, es una situación muy delicada. Y que me agarra de la camisa. Ya les conté eso, ¿no? ¿A quién le hablé? Al Omar, que le digo, ¡Omar! O sea, sí le podía dar un entre. No estaba grandote el otro. Pero así que me agarra, porque pues lo exhorté. Se llenó de ira y me agarró. Y le dije, óigame, no, espérate. Pero se sucede dentro de la iglesia. ¿Saben que hay una instrucción en la Biblia? Miren, como cristianos de a de veras, tenemos todo para dejar esas obras de la carne. Dice Salmo 37:8, deja la ira, deja la ira. Quiere decir que en Cristo podemos, amén. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La versión Dios habla hoy traduce muy bien y hace una paráfrasis al final muy interesante porque dice, deja el enojo, abandona el furor. No te enojes porque eso empeora las cosas. ¿Cómo creen que esté ahorita el cuate ese que se puso iracundo con el que vendía frutas? Todo lo que provocó su ira, todo lo que empeora las cosas. Hay un dicho en México que dice, el que se enoja, pierde. Y es cierto, dejemos el enojo, tarde que temprano te va a ir mal. Yo tenía una persona muy cercana en mi familia que era bien iracundo. Y lo veían raro, pero además
hacía pesas, fisicoculturista bien ponchado, y entonces bajaba y enojado y la gente pues le tenía miedo. Pero un día sí se bajó y salió un cuate con un arma. O sea, no vale la pena la ira. Deja la ira, deja el enojo. Siempre sale perdiendo el que se enoja, ¿no? Y a veces ya cuando reaccionamos, ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces no nos dicen, por qué me enojé? ¿Por qué ofendí? ¿Por qué en la ira le dije esto y lo otro? Y a veces ya es irreversible el daño que hacemos, las consecuencias. Por eso leíamos en Efesios 4:26 hace una semana, hace dos. Airaos, a veces nos enojamos por razones justas, pero no peques. Ya, el pecar es cuando ya, y ahora sí, a ver cómo, y me voy a vengar. Esa es la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que tu enojo no dure más de un día. Pidamos perdón a Dios. Clamemos, Señor, perdóname. Nos enojamos, Señor, perdóname, y vas y le pides perdón a quien ofendiste. Por eso, igual que en el Salmo 37 dice Efesios 4:31, una instrucción para ti y para mí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué debemos hacer? Señor, ¿quita esto de mí? No. Tú y yo debemos quitarlo. Él ya nos dio una nueva naturaleza. Ahora en Cristo podemos. Por eso la instrucción no es pídanle a Dios que les quite, no. Quítate de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En Cristo se puede, por eso nos lo manda. Quita, nadie va a venir a quitártelo. Quítate tú, es pecado, quítatelo. Si hay ira en tu corazón, hay enojo y ardes, y dices, no, y ahora sí que lo vea, y ese no lo puedo ver ni en pintura. ¿Saben que yo veo mucha ira entre personas por su filiación política? Que si los opositores contra los que gobiernan, ellos están inyectando ira, envidia, odio, son del mundo. Nosotros como cristianos quitemos la ira de nuestra vida. Si hay algo que caracteriza a una persona sabia delante de Dios, es que quita la ira de su vida. Fíjense lo que dice Proverbios 29:8. Los hombres encarnecedores ponen la ciudad en llama, los que andan provocando a coraje, ahí hacen. Mas los sabios, ¿qué hacen los sabios? Apartan la ira. ¿Qué caracteriza a un hombre, a una mujer sabia? Que aparta la ira de su vida. ¿Cómo se aparta? En oración, de rodillas. Señor, perdóname, estoy batallando, es que tengo este coraje, perdóname. Se vence de rodillas. Amén. Miren, en Estados Unidos, creo que también aquí, hay lugares especializados para tratar con la ira. Les llaman terapias para el manejo de la ira. Entonces de pronto, si por ahí, no sé, un vecino era broncudo y llega la policía, lo mandan a una terapia para manejo de la ira. Y es una sanción y tienen que ir a una terapia. Le llaman trastorno explosivo. Es que tiene un trastorno, o sea, no es obra de la carne, no es pecado, es un trastorno explosivo. Fíjense cómo el ser humano hace pericias para no llamarle pecado al pecado. Y en lugar de decir que es un hombre que está en pecado por ser iracundo, no, tengo un trastorno explosivo intermitente. Así se llama. ¿Cuántos tienen un trastorno explosivo intermitente aquí? Es pecado, dice la Biblia, a no ser, ojo aquí, hay casos médicos neurológicos que por alguna condición física o neurológica la persona es muy agresiva. Esos casos, que son los menos, deben tener un tratamiento médico.
pero el 90% de los casos de ira es una obra de la carne. Es pecado y se vence de rodillas, pidiéndole perdón a Dios. No necesitamos terapia de la, ¿qué dijimos? Para el manejo de la ira. No lo necesitamos. Necesitamos venir al Señor. Por eso Efesios 4:31 dice así, vuelvo a leer, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, yéndose a una terapia de manejo de la ira. No, quítenselo. Es un mandato, es una instrucción de Dios, es una obra de la carne que sí podemos vencer, que por eso ahí mismo, o más bien en Gálatas habla, no satisfagas los deseos de la carne, alimenta al espíritu. Esa es la manera como podemos ir cada vez sometiendo a la carne. Ahí va a querer la ira, los celos son tremendos, necesitamos quitarlo de nuestra vida. Amén. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termino leyéndoles un proverbio que habla de los celos y de la ira y de lo grave que son. Fíjense, Proverbios 27:4, y se los voy a leer en 3 versiones. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. En la Dios habla hoy. La ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. Nueva Traducción Viviente. El enojo es cruel, la ira como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Por eso termino leyendo otra vez Efesios 4:31. Quítense. Es un mandato que Dios te dice a ti y me dice a mí. Quita de tu vida toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué sigue? Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Cuál sigue? Contiendas. Lo vemos en 8 días. Vamos a terminar en oración. Les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos. ¿Cómo estamos en esta área? En envidias, en iras. ¿Tienes envidia, celos por lo que alguien tiene y tú no? ¿Por un hermano, una hermana, un familiar? Quítense, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, las iras, los celos, las envidias. ¿Nos hemos vuelto iracundos? Alguien te ve, te dice y te prendes como cerillo. Pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Pero son obras de la carne que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Cristo pagó con su sangre y hoy lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy tenemos todo para vencer, para dominar esta carne que todavía tiene esa tendencia y ahí va a batallar, pero si alimentamos más nuestro espíritu, saldremos victoriosos. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Qué tremendas las obras de la carne. Sabemos que aún estamos en esta carne y hay una batalla, hay una lucha. Pero como lo hemos visto en tu palabra, somos más que vencedores, tenemos todo para vencer. Por eso nos instruyes que quitemos de nuestra vida la ira, los celos, las envidias. Padre, danos esa fortaleza para tomar esta firme decisión, porque tú ya hiciste todo en la cruz del Calvario al morir tu Hijo Jesucristo y pagar en nuestro lugar. Ahora tenemos la gracia, la capacidad dada por Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros, nuestra nueva naturaleza para vencer.
Perdónanos si hemos caído en celos, en envidias, en iras. Perdónanos y ayúdanos a ser personas, hijos tuyos, que manifestemos tu carácter, manso y humilde, como lo fue Jesucristo como hombre, Padre. Gracias por tu palabra y ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos y oramos en Cristo Jesús. Amén.